día al abogado Jaime Mesa, que es secretario general del sindicato del ASPAWAP en la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por permitirnos estar por este medio y hablar con la gente. No, pues gracias por aceptar la invitación y platíquenos qué está haciendo el ASPAWAP. Hay un tema importante ahí en materia de jubilaciones y pensiones. Claro, mira, desde luego tenemos un proyecto muy ambicioso para hacer cambios en el aspecto del sindicato. Especialmente, digamos, nosotros lo que queremos es que la gente, en este caso los académicos, confíen en el trabajo que está realizando el sindicato. Y sin embargo, nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que es la CONTU, por sus siglas, y nos dimos a la tarea de hacer un análisis de los problemas más importantes que hay con los trabajadores universitarios, especialmente los académicos, y entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, uno de los temas delicados que es necesario abordar está la cuestión de pensiones y jubilaciones, que además no es nuevo ni exclusivo de las universidades, y además es un problema, parece que a nivel mundial, ¿no? Que hay que tomar medidas. Entonces, nosotros tuvimos un congreso y con motivo de ese congreso estamos preparando un documento que el día 23 de este mes presentaremos a diversas mesas de trabajo de la Cámara de Diputados. Tuvimos afortunadamente algunos excompañeros, ¿no? Que son actualmente diputados y que fueron secretarios de sindicatos universitarios, que nos entienden esta situación y que bueno, pues entendimos algo muy importante, que creemos que la cuestión de pensiones y jubilaciones no es una cuestión exclusiva de administración, de que haya un nuevo orden en el cual una nueva representación se haga cargo de las pensiones y todo eso, sino que creemos nosotros que debemos hacer una estructura, entrarle a la estructura de las pensiones y jubilaciones. Ese es el tema que tenemos. Por supuesto que nosotros el día 22 de este mes estaremos en la Ciudad de México agotando una asamblea general de la CONTU, en donde, bueno, le daremos los últimos toques al documento que vamos a presentar al día siguiente, el día 23, y pues una de las cuestiones que estamos esperando es que la Cámara de Diputados nos escuche y que además aborde el tema. Porque además, bueno, pues hay que meterle cada día más dinero a lo que es las pensiones y las jubilaciones. Es un hecho que, bueno, en México la pirámide poblacional se ha venido invirtiendo, ¿no? Antes decíamos México es un país de jóvenes. Hoy ya decimos México es un país de personas mayores. Y como lo hemos platicado, esto también se agrava porque con los avances médicos se ha prolongado ya el tiempo de vida, ¿no? Antes en México vivir 65 años era ya muchísimo. Claro. Hoy se ha prolongado y ya, por ejemplo, los hombres en promedio estamos viviendo 77 años, mujeres un poquito más. Y el tema de las pensiones, como lo comentabas, Jaime, es algo que no solamente tiene metido en un problema a México, sino en general al mundo, ¿no? Con todo este tema. Así es, ¿no? Incluso, digamos, bueno, mi opinión es en el sentido, yo defiendo a los derechos de los trabajadores. Básicamente toda mi vida ha sido en el sentido de defender precisamente a los trabajadores. Siempre me he dedicado a la materia laboral desde el primer año de leyes y bueno, una de las cosas que también entiendo es que debemos romper paradigmas, y creo que en este momento estamos a punto, aunque probablemente los secretarios generales de sindicatos, especialmente me refiero a los académicos de universidades, no vamos a salir tan bien parados, pero creo que debemos tomar ya el toro por los cuernos y entrarle en el asunto de una vez por todas, ¿no? Tratar de, bueno, pues garantizar que sigan existiendo estos derechos, pero también, bueno, pues buscar nuevos esquemas, ¿no?
flexibilizar también un poco este tema, ¿no? Sí, claro. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? En el 2007 hubo una modificación al sistema de pensiones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que nos permite a nosotros algo curioso, que a mediano plazo y a largo plazo, al parecer, tenemos resuelto el problema de jubilaciones. Sin embargo, en este momento tenemos nosotros una joroba ahí terrible de lo que no habíamos planeado, ¿no? O sea, porque ustedes recordarán que cuando en los tiempos, no hace mucho además, los trabajadores no estaban aportando, ¿no? Al tema de las de las pensiones y jubilaciones, ¿no? Y bueno, únicamente se decía, bueno, no hay problema, tenemos un subsidio, etcétera. Sin embargo, cuando ya viene el asunto de los subsidios y que vienen etiquetados, entonces es cuando nos damos cuenta de que hay un problema. Yo creo que lo que se ha trabajado en la universidad ha sido bueno, y debo señalar lo siguiente, ¿no? Que si bien es cierto, no somos los 3 primeros que tienen ya resuelto el asunto para los próximos, 30 años, como son la Universidad de Nuevo León, la de Ciudad Juárez y la de Guadalajara. Ellos tienen ya resuelto el problema para los próximos 30 años según el dinero que tienen allí en la bolsa de garantías. Nosotros estamos abajo de eso, ¿no? Sin embargo, ya no estamos en una situación grave. Pero tenemos nosotros universidades que prácticamente están en quiebra en cuanto se refiere a la cuestión de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, digamos, alguien del público nos puede decir, bueno, ¿y qué pasa? Pues no ha cerrado ninguna universidad. Y efectivamente, porque hay una cosa indebida, que esas universidades están utilizando los recursos que van para otros rubros, los están utilizando para en pagar pensiones y jubilaciones. Entonces, yo creo que antes de que llegáramos a esa situación, estamos en tiempo para poder resolver, pero además, digamos, considerando, digamos, las declaraciones de los legisladores en el sentido de que se aportarán fondos para, de acuerdo a los excedentes del petróleo, para resolver los pasivos de Pemex, de la Comisión Federal, incluso también de los estados, pero no se habla para nada de las universidades. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno federal dice, aunque es su obligación, ya en este momento está tratando de que los estados sean los que se hagan cargo de las universidades. Los gobiernos de los estados dicen, bueno, sí, nada más que dame los medios para que yo pueda recibirlos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y yo creo que si le entramos a la cuestión, al problema estructural de la pensiones y jubilaciones, yo creo que lo podemos resolver, pero necesitamos entrar todos los actores. O sea, nosotros podemos tener una opinión, incluso si en este momento ustedes me preguntaran cuál es la propuesta de las universidades, bueno, todavía no la tenemos claro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos nosotros saber cuáles son los apoyos que se van a recibir por parte de las universidades, porque no se trata de universidades empresas, sino se trata de instituciones públicas de educación. Usted hablaba, maestro, perdón la interrupción y un saludo, por supuesto. Usted ha hablado de una joroba ahí con respecto a la cuestión de los jubilados. La joroba es esos 4 años que tarda un trabajador universitario de la UAP en cobrar, o sea, cuando se jubila, hasta donde yo tengo entendido, tardan más o menos 4 años. ¿Sigue siendo lo mismo? No. En algunos casos se estuvo manejando hasta 4 años. Ya hemos bajado ya eso, desde luego. Y nosotros esperamos que cuando concluyamos nuestra administración podamos nosotros decirle que los trabajadores recibirán dentro del mes siguiente el pago de su finiquito. Sin embargo, ese no es el problema, no. El problema es la pensión en sí, que se le está cubriendo, en que esa joroba es un número determinado de trabajadores que están recibiendo la pensión, pero que no aportaron nada para poder cubrir las pensiones. Esa es la joroba que nosotros debemos resolver en el caso de la Universidad de Puebla. Claro, ¿no? claro. En el caso de las otras universidades, miren,
Desafortunadamente nosotros encontramos básicamente tres sistemas, ¿no? El sistema donde la universidad, como en el caso de Puebla, de la autónoma, en el sentido de que se hace cargo de la seguridad social. Encontramos otro caso como la UNAM, en donde es el ISSSTE que se hace cargo. Y encontramos otra en donde el ISSSTE o el sistema de pensiones que tengan se hace cargo y la universidad cubre la diferencia al salario que estaba percibiendo el trabajador en activo, ¿no? Esos son básicamente los sistemas que están operando. Sin embargo, a poco que entremos nosotros a analizar cada uno de los sistemas de las universidades del país, encontramos que cada una de ellas tiene un sistema. Entonces, ese es otro de los problemas, ¿no? Que necesitamos, para empezar, necesitamos unificar, o sea, un criterio, ¿no? Claro. Establecer, porque todas tienen un sistema de pensiones con una determinada variante, pero definitivamente que son todos diferentes. Vaya problemática, ¿no? Y complejidad la que nos estás planteando, maestro, porque pues, ya va a llegar un momento en el que va a colapsar, ¿no? Como estuvo a punto de pasar ya con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí como lo comentas, ¿no? Instituciones como el ISSSTE, que yo no sabía que manejaba a todos los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Es un problema muy complejo, ¿eh? Y hay otros casos, por ejemplo, en el Instituto de Pensiones de Veracruz, es el último que ha hecho movimientos. Lo traigo a colación porque es en donde está integrada la Universidad Veracruzana. Y ellos, el 11 de julio, publicaron la nueva ley de pensiones. Y esa ley de pensiones, bueno, no ha sido muy popular tampoco. ¿Por qué? Porque obliga al trabajador a cubrir el 12% de su salario para pensiones. Y a las instituciones que están incluidas en ese sistema, el 20%, ¿no? Y lo demás, no sé de dónde lo saquen, pero bueno, es algo que por ahí de pronto un trabajador que está cubriendo un 3-4% de pensiones y de pronto va al 12%, por supuesto que no es nada popular, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Nuevo León, insisto mucho porque ellos sí están en el 12%, más 3% que tienen para salud, o sea, propiamente el trabajador está pagando el 15% para seguridad social, 12 pensiones y 3 para salud. Sin embargo, bueno, eso fue paulatino, fueron adaptándose a los trabajadores hasta que en la actualidad lo aceptan porque consideran que es lo prudente, ¿no? Pues maestro Jaime Mesa, vamos a seguir muy pendientes del tema y la verdad está bien interesante a ver si nos platica una vez que entreguen el documento en la Cámara de Diputados cómo va a quedar este asunto y sigamos dándole constante seguimiento, ¿no? Porque es un tema de verdad bien interesante el que nos vino a plantear. Muchísimas gracias. No, gracias Ricardo, y por supuesto que lo comentaremos, ¿no? Desde luego. Gracias maestro Jaime Mesa Mújica. Él es el representante del sindicato del ASPA-UAP de la Universidad.